Capítulo 9. Sannyas. Muriendo al pasado. Para mí, ser sannyasin no es algo muy serio. La vida en sí, no es muy seria, y aquel que es serio está siempre muerto. La vida es simplemente energía rebosante sin ningún propósito, por eso para mí ser sannyasin significa llevar una vida carente de propósito. Vives la vida como un juego, no como un trabajo. Si puedes tomar toda tu vida simplemente como un juego, eres un sannyasin. En consecuencia habrás renunciado. Renunciar no consiste en abandonar el mundo, sino en cambiar la actitud. Es por esto que puedo iniciar a cualquier persona como sannyasin. Para mí, la iniciación en sí misma es un juego. Y no exigiré ningún tipo de aptitudes si estás o no cualificado, porque las aptitudes se exigen solo cuando se va a desarrollar algo serio. Simplemente por el hecho de existir, cada uno tiene las aptitudes suficientes para jugar, y aun cuando no se esté preparado para ser sannyasin, no importa, porque todo es simplemente un juego. Así que no exigiré requisitos. Tampoco mi sannyas implica ninguna obligación. Tan pronto eres un sannyasin o una sannyasin te encuentras en libertad total. Esto significa que has tomado una decisión. Y esta será la última decisión. Vivir en la indecisión, vivir en libertad. En el momento en que eres iniciado como sannyasin, se te inicia en un futuro sin esquemas, no planeado. Ya no estarás sujeto al pasado. Eres libre para vivir. Para mí, un sannyasin es una persona que decide vivir plenamente, al máximo, al 100%. Vives momento a momento, actúas momento a momento. Cada momento es completo en sí mismo. No decides cómo actuar. El momento viene y hacia ti actúas. No hay predeterminaciones. No hay planes previos. Sannyas significa vivir momento a momento, sin compromiso con el pasado. Si te entrego un mala y vestidos nuevos, es únicamente para que recuerdes, para recordarte, que ahora ya no tienes que tomar decisiones, que ya no eres más lo viejo. Cuando tu atención sea tan profunda que no necesites recordarlo, entonces deshazte de la ropa y tira el mala. Pero no lo hagas hasta que tu conciencia sea tan profunda que, aun durmiendo, sepas que eres un sannyasin. De ahí el porqué de un nombre nuevo, de una ropa nueva, de un mala. Son simplemente estratagemas para ayudarte, para guiarte hacia la libertad, para ayudarte a ser total, para ayudarte en la acción total. Sannyas significa que eres una semilla, una potencialidad, ahora has tomado la decisión de crecer, esta es la última decisión. Decidirse por el crecimiento implica una gran renuncia. Renuncia a la seguridad que ofrece la semilla, renuncia a la totalidad que ofrece la semilla. Porque esta seguridad se consigue a un coste muy elevado. La semilla está muerta, no es más que vida potencial. A menos que se convierta en árbol, a menos que crezca, estará muerta, solo será vida potencial. Y hasta donde sé, los seres humanos, a menos que decidan crecer, a menos que den un salto hacia lo desconocido, son como semillas, muertos, encerrados. Ser sannyasin significa tomar la decisión de crecer, de vivir en lo desconocido, tomar la decisión de vivir en la indecisión. Es un salto a lo desconocido. No es una religión ni está limitado por alguna religión. Es la religiosidad misma. Pregunta. A primera vista, el sannyas parece ser algo que limita las actividades personales. ¿Por qué debe uno cambiar sus ropas al color naranja? ¿Por qué debe uno cambiar su apariencia, si el sannyas es algo interno y no externo? El sannyas no es algo negativo. La palabra denota negación, pero no es negación pura. Significa dejar algo. Pero significa dejar algo únicamente porque has ganado algo más. Algo debe ser abandonado. Esto no quiere decir que ese abandono tenga significado por sí mismo, sino que crea un espacio para que penetre lo nuevo. Lo negativo consiste simplemente en crear un espacio, y si quieres crecer, necesitas espacio. Tal como somos, carecemos de espacio interior. Estamos llenos de cosas innecesarias y de pensamientos. Sannyas, en su aspecto negativo, significa justamente crear un espacio, dejando de lado lo trivial, lo innecesario, lo insignificante, para que puedas así crecer interiormente. El crecimiento implica decadencia, pero también es algo positivo.
Y afirmo enfáticamente que el sannyas es algo positivo. Lo negativo está en la limpieza. Consiste simplemente en limpiar el terreno para que el crecimiento se pueda producir. Lo negativo está únicamente en lo externo, en lo de afuera, y el crecimiento es interno. Lo positivo está en el centro, lo negativo es la periferia. Y, realmente, no existe nada que sea únicamente negativo o únicamente positivo. Esto es imposible porque son dos polaridades. La existencia está en el medio. Fluye entre estas dos orillas. Nadie puede existir con solo una orilla, como tampoco puede la existencia. Cuando se da énfasis a una orilla, a un lado, a un polo, se convierte en un engaño. Pero cuando aceptas la totalidad, entonces no hay énfasis en nada. Simplemente aceptas las dos polaridades y entonces creces interiormente. Y las usas como un movimiento dialéctico en el que te mueves. Se suele entender al sannyas como algo negativo. Su connotación se ha vuelto negativa porque tienes que empezar en lo negativo, tienes que empezar desde la periferia. Esto debe ser comprendido porque el sannyas es algo interno. Algo debe crecer interiormente, así que ¿por qué empiezas con lo externo? Si has de crecer interiormente, ¿por qué no empezar desde dentro? Sin embargo, no puedes empezar en lo interno, porque tal como eres, estás en la periferia, en lo externo. Tienes que empezar desde el punto en que te encuentras. No puedes empezar desde un punto en el que no estás. Por ejemplo, la salud es algo interno. Crece, pero, tal como estás, te encuentras enfermo. Así que debemos empezar con tu enfermedad, no con tu salud. Tenemos que negar la enfermedad. Negando la enfermedad creamos espacio para que surja la salud. Pero el comienzo es negativo. La ciencia médica no tiene una definición de salud. No puede tenerla. Todo lo que puede tener es una definición de lo que es enfermedad y cómo negarla o curarla. La salud permanece sin ser definida y la enfermedad es definida negativamente porque es preciso empezar con la enfermedad. No puedes empezar con la salud. Cuando hay salud no necesitas empezar de ninguna manera. Así que si posees un espacio interior, no necesitas sannyas. El sannyas consiste en negar el mundo, el samsara, la enfermedad. Cuando digo samsara, no quiero decir que el mundo está enfermo, más bien quiero señalar el mundo que has creado a tu alrededor. Cada uno está viviendo en el mundo de su propia creación. Yo no niego el mundo exterior. No puede ser negado. Está allí. Pero tú tienes un mundo de fantasía, un mundo de ensueño, a tu alrededor y ese mundo de ensueños se ha convertido en ti mismo. La periferia se ha transformado en tu centro y has olvidado tu verdadero centro completamente. En consecuencia, cuando alguien empieza, debe negar ese mundo de ensueños, pues esta negación es el comienzo. Este comienzo se vuelve negativo. Entonces el sannyas parece ser algo negativo. Le damos una connotación negativa porque significa negar este mundo de ensueños. Por tanto, el sannyas es algo realmente medicinal. Es una medicina para negar la enfermedad. Cuando la enfermedad es negada, surge entonces la posibilidad de crecimiento interior. Así que sannyas significa simplemente crear una situación. Debes entender claramente que cuando digo negar el mundo, no quiero indicar que es el mundo que existe, sino, más bien, el mundo que cada individuo crea a su alrededor. A causa de este mundo de ensueños, no podemos conocer el mundo que existe realmente. Este sueño constante se convierte en una barrera, en una doble barrera. No puedes ir hacia tu interior. Allí hay algo existencial. Tampoco puedes ir hacia lo exterior. Allí también hay alero existencial. Te has atascado en tu mente ensoñadora. No te puedes mover hacia ningún lado. Un milagro se produce cuando esta barrera de ensueños es aniquilada. La enfermedad desaparece. Empiezas a existir en dos mundos simultáneamente, solo que ya no serán dos porque era la barrera la que los dividía. Te vuelves existencial internamente, te vuelves existencial externamente. Por esto se ha escogido una forma de acercamiento negativa. ¿Cómo afecta esto tomar sannyas a tu conducta? Hay dos posibilidades. Una consiste en cambiar tu conducta conscientemente. La otra consiste en cambiar tu conciencia conscientemente. La conducta no es más que la expresión de la conciencia, pero si empiezas con la conducta, probablemente continuarás con la vieja conciencia.
Puedes adaptar cualquier nueva conducta a la vieja conciencia, con lo cual la nueva conducta cambia externamente, pero nada cambia realmente. Por ejemplo, tu conciencia puede continuar siendo violenta, pero puedes ser pacífico en tu conducta. Puedes ser pacífico en tu conducta, pero tu conciencia continúa siendo la misma que tenías cuando tu conducta era violenta. Ahora has empezado a reprimir tu conciencia. Tienes que reprimirla porque has adoptado una conducta que no existe en tu conciencia. La conciencia debe ser reprimida y cuando suprimes lo consciente, creas lo inconsciente en ti mismo. Cuando empiezas a conducirte de forma tal que tu conciencia no lo acepta, estás negando parte de ella. Esta parte se convierte en tu inconsciente, el cual se vuelve más poderoso que tu conciencia porque tienes que continuar negando tu conducta. Te vuelves falso. Se crea una falsa personalidad. Esta falsa personalidad existe únicamente mientras existe lo inconsciente. Por tanto, si tratas de cambiar directamente la conducta, te volverás cada vez menos consciente y cada vez más inconsciente. Una persona que se centra en su conducta será simplemente como un autómata. Únicamente la pequeñísima conciencia que se necesita para trabajar como autómata estará disponible. Por lo demás, la totalidad de la mente se volverá inconsciente. Esta mente inconsciente es la enfermedad de tu conciencia. Puedes empezar cambiando tu conducta como lo hacen por lo general las personas más o menos éticas. Las mal llamadas religiones empiezan por cambiar tu conducta. Pero yo no empiezo por cambiar tu conducta. Empiezo cambiando tu conciencia. Porque realmente, en la conciencia está la conducta. La conducta exterior no tiene significado. Así que empieza cambiando tu conciencia. Por esto pongo énfasis en la meditación y no en la conducta. La meditación cambia tu conciencia. Inicialmente destruye la barrera existente entre tu consciente e inconsciente. Te vuelves más flexible. Empiezas a tomar un camino menos seguro. Te vuelves uno solo en tu conciencia. Por tanto, la meditación debe destruir primero las barreras internas. La destrucción de la barrera implica la expansión de tu conciencia. Debes volverte más consciente. Por tanto, lo primero es ser más consciente de lo que estás haciendo. No estoy interesado en el contenido de lo que haces, sino en la conciencia con que lo haces. Sé más consciente al hacerlo. Por ejemplo, si eres violento, los mal llamados moralistas y las gentes religiosas te dirán, no seas violento, cultiva la no violencia. Yo no diré lo mismo. Yo te diré, sé violento, pero ahora debes ser violento conscientemente. No cambies tu conducta. Sé consciente de tu violencia y te darás cuenta de que no puedes ser violento conscientemente, porque cuanto más consciente seas, menos posibilidades habrá de que seas violento. La violencia tiene su propio proceso. Este puede existir únicamente cuando no eres consciente. Si eres consciente, el asunto cambia por completo. El no ser consciente es la condición para que exista la violencia, la ira o el sexo o cualquier aspecto que quieras cambiar de tu conducta. Cuanto más grande sea este mecanismo incorporado, más pasará inadvertido lo que estés haciendo y harás más cosas que sean malas. Cuando digo que una cosa es mala, no me refiero a su contenido. Digo que una cosa es mala cuando crea inconsciencia innecesariamente. Esta es mi definición. No digo que la violencia sea mala, porque no puedes ser violento sin inconsciencia. En la inconsciencia está el mal, porque una inconsciencia es, en el fondo, la base de toda ignorancia, de todos los sueños, de todas las ilusiones, de toda cuanta tontería podemos crear. El mal no es otra cosa que una mente inconsciente. Así que para aquel que sea un sannyasin, para aquel que ha tomado sannyas, le sugiero que siga haciendo lo que esté haciendo. No cambies la conducta, cambia tu conciencia. Haz lo que estés haciendo conscientemente. Esta conciencia se convierte en transformación, y así toda tu conducta será cambiada. No se puede seguir siendo el mismo. Y este cambio no afectará únicamente a tu conducta. También se convertirá en un cambio de tu ser, no únicamente de lo que haces. No tienes por qué crear una falsa personalidad, una máscara. Puedes sentirte bien siendo tú mismo. Pero este sentirte bien siendo tú mismo únicamente será posible cuando seas totalmente consciente. La tensión existe porque estás viviendo con máscaras.
Eres violento pero tienes que ser pacífico. Estás enojado pero tienes que comportarte como si no lo estuvieras. Eres sexual, pero tienes que comportarte como si no lo fueras. Eres sexual, pero no tienes que ser sexual. Esto crea tensiones, crea ansiedades. Esta es la angustia, toda la angustia. Has de ser lo que no eres. Y así te ves obligado a vivir conscientemente en una profunda ansiedad. Este ser algo que no eres está consumiendo y disipando en tensiones y conflictos toda tu energía vital. Realmente, el conflicto nunca existe con alguien más. Siempre existe contigo mismo. Por eso pongo énfasis en que te sientas bien siendo tú mismo. Y solamente puedes llegar a ser tú mismo cuando tu conducta es consciente. Medita y sé consciente en tu conducta. Entonces las cosas empezarán a cambiar sin que lo sepas. Serás diferente porque tu conciencia será diferente. Se me pregunta por qué pongo énfasis en el cambio de vestido, en el cambio de nombre, en esas cosas externas. Y son muy externas. Las cosas más externas. Hasta donde sé, el hombre, tal y como es el hombre, es lo que son sus vestidos. Tal como es el hombre, la ropa es muy significativa. Le das un uniforme militar a una persona y su cara se transforma, su actitud cambia. Algo diferente surge de su interior. Observa a un policía vestido de civil y cuando lleva su uniforme. No es de ninguna manera el mismo hombre. ¿Por qué? Las cosas externas crean cambios interiores porque no eres nada más que lo externo. No existe nada que pueda llamarse interior en este momento. Gurdjieff sabía algo muy importante. Tal como eres ahora, no tienes alma. Estaba en lo cierto y también estaba equivocado. Tienes un alma, pero no sabes nada de ella. Eres lo externo. Por tanto la ropa tiene mucho significado. A causa de la ropa una persona se vuelve bella, y a causa de la ropa una persona se vuelve fea. A causa de la ropa es respetada. A causa de la ropa no es respetada. Un juez tiene que llevar ciertos vestidos. El Tribunal Supremo de Justicia debe tener una ropa especial y nadie pregunta por qué. Con ese traje es el juez del Tribunal Supremo. Sin él, no es nadie. Así es el hombre. Cuando miro a un hombre, él es más sus vestidos que su mente. Y así es como ha de ser porque pertenecemos al cuerpo. Estarnos identificados con nuestro cuerpo. La identificación con el cuerpo se convierte en la identificación con los vestidos. Si le pidiese a un hombre que se pusiera un traje de mujer y caminase por la calle, ¿crees que eso sería solamente un cambio de vestido? No. Primero, él no estará dispuesto a hacerlo. Ningún hombre está dispuesto a ello. Porque esta falta de disposición, esta resistencia, se trata solo de un cambio de vestidos y los vestidos no son masculinos ni femeninos. ¿Cómo pueden ser los vestidos masculinos o femeninos? Pero en efecto, los vestidos no son simplemente vestidos. Psicológicamente han llegado a ser identificados como masculinos o femeninos. ¿Qué clase de mentalidad tenemos que hasta los vestidos tienen género? Si caminas vestido con un traje femenino te sentirás femenino. Tus gustos serán diferentes, tu caminar será diferente, tus ojos serán diferentes, tu propia atención sobre lo que está sucediendo en la calle será diferente. Estarás atento a cosas de las cuales nunca antes habías sido consciente, a pesar de que, quizá hayas caminado por la misma calle toda tu vida. Debido a que todo respecto a ti será diferente, los otros te mirarán de manera diferente. Y tú reaccionarás de forma diferente a sus miradas. No serás la misma persona. De modo que cuando digo que los vestidos son nuestro exterior, solamente parecen ser lo exterior, pero han ido profundamente hacia adentro, han penetrado en lo interior. Por eso pongo énfasis en el cambio de vestidos. La disposición para cambiar de ropa implica una disposición para deshacerse de la vieja mentalidad que estaba asociada con los vestidos. La disposición para efectuar este cambio es una disposición para cambiar tu identidad. Cuando alguien se resiste al cambio de vestido, yo sé por qué se está resistiendo. Continuará preguntando, ¿por qué pones énfasis en los vestidos 7 pero yo no pongo énfasis en ellos? Es él quien le da importancia. Y continúa diciendo, ¿por qué hacer énfasis en los vestidos? Son simplemente lo externo. ¿Cuál es la diferencia si continúo usando mis cosas viejas?
Yo no pongo ningún énfasis en la ropa. Es él quien lo enfatiza. Y ni siquiera se da cuenta de que se está resistiendo. Entonces pregunto, ¿por qué te resistes? Si alguien viene a mí y no se resiste de alguna manera, posiblemente no le pediré siquiera que cambie de vestidos. Si le pido que cambie sus vestidos y dice de acuerdo, entonces quizás no le diré que lo haga, porque realmente él no está identificado con la ropa. Así que posiblemente te pediré que cambies tus vestidos, que lleves un tipo de ropa determinado, un color determinado. Cuando cambias tus vestidos, tú cambias. A veces eres este color, a veces ese color. Si te pido únicamente que cambies de ropa, sin especificar ningún color en particular, quizá la transformación no se produzca del todo porque has estado cambiando de tipo ropa continuamente. Así que el cambio se puede producir únicamente con ropa que sea siempre la misma. Entonces se puede producir en ti el cambio. Si te doy una ropa que sea siempre la misma, entonces el cambio puede suceder. ¿Por qué cambiamos de ropa realmente? Es algo profundo, no es algo simplemente superficial. ¿Por qué nos aburrimos con un solo estilo, con un solo color o clase de vestido? ¿Por qué nos aburrimos? La mente está siempre anhelando lo nuevo, lo diferente. Seguimos preguntándonos cómo detener la mente, cómo evitar que se mueva continuamente. Sin embargo, continuamos nutriéndola con lo nuevo. Seguimos preguntándonos cómo detener nuestra mente constantemente agitada, cómo aquietarla, cómo estar en silencio, pero seguimos nutriéndola de forma sutil. Continuamos cambiando de ropa, continuamos cambiando cosas, continuamos cambiándolo todo. Nos aburre lo que permanece constante. Pero cuantos más cambios experimenta la mente, tanto más hastiada queda. Con una ropa que sea siempre la misma, por primera vez tu mente tiene que luchar diariamente, a cada momento, con la identidad que ella quiere cambiar. Y si puedes llevar con comodidad una ropa que siempre es la misma, pronto podrás estar sin dificultad en un mundo que no cambia. Esto es solo el principio. Cuanto más vivas sin dificultad en algo que no cambia, más posibilidades tendrá la mente de detenerse. Por tanto, el énfasis consiste en llegar a vivir cada vez más fácilmente con lo que no cambia. Solo entonces podrás alcanzar lo eterno. Con una mente que persigue el cambio constante, ¿cómo puedes alcanzar lo eterno? Tienes que empezar con lo que no cambia. De alguna manera, al ser tus vestidos siempre los mismos, ya no prestarás atención a tu ropa. Cuando uses el mismo vestido e idéntico color, pronto dejarás de prestar atención a tu forma de vestir. Caminando por la calle pasarás sin fijar tu atención en las tiendas de ropa. Tu conciencia de esas cosas simplemente desaparecerá, porque es la mente quien se fija en ellas. Y si tu mente vuelve nuevamente a mirar la ropa y las tiendas, sé consciente de ello. ¿Qué es lo que busca tu mente? Sentimos que este cambio constante de vestidos es algo hermoso. Sin embargo, cuando no cambias de vestido puedes conseguir una cierta gracia y belleza que nunca puede obtenerse cuando lo cambias. Cambiando de ropa solo ocultas la fealdad. Pero con una ropa que es siempre la misma, todo lo concerniente a ti es revelado. Cuando cambias tus ropas otros se fijan en tus vestidos. Por esto todo el mundo siempre pregunta por tus nuevos vestidos. Pero cuando permaneces siempre con la misma ropa, nadie pregunta por tus vestidos. Las preguntas desaparecen. Entonces te miran a ti y no a tu ropa. Este es un hecho que toda mujer conoce. Si lleva alhajas y bonitos vestidos, te fijas en estos y te olvidas de ella. Esto es ocultar. Los vestidos no expresan, sino que ocultan. Y cuando más bonito es el ornamento, más profundamente te puedes ocultar, porque los demás fijan más su atención en el ornamento. Con un diamante en mi dedo está oculto. El diamante tiene mucho atractivo y su brillo, de alguna manera, viene a estar asociado con mi dedo, pero no es en absoluto parte de mi dedo. Un dedo desnudo es expuesto tal cual es. Si es bello, es bello. Si es feo, es feo. La persona que no oculta su fealdad tiene una belleza propia. La persona que no oculta nada, tiene una cierta gracia. Y esta gracia llega solo cuando tú estás completamente desnudo. Cuando estás en paz contigo mismo te llega una cierta gracia, e incluso una cara fea se convierte en bella. Pero con el esconder incluso un hermoso rostro se vuelve feo.
Para mí, belleza es ser como tú realmente eres. Ser como eres, y estar totalmente relajado en ello. Si eres feo, eres feo. Entonces una sutil belleza aparece en tu rostro. Con la relajación y el estar en paz, un sutil fluido empieza a manifestarse. No proviene del diamante. Ahora está fluyendo de tu propio ser. Aquel que no está en paz consigo mismo, no puede estarlo con ningún otro. Y uno que no se ama a sí mismo, que se está escondiendo a sí mismo, no puede ser amado por nadie. Está engañando a los demás y los demás le están engañando a él, entonces realmente nunca hay un encuentro. Solamente hay rostros que se encuentran, rostros distantes. Yo he venido con un rostro prefabricado, y tú también vienes con una cara ya hecha. Yo estoy escondiéndome a mí mismo y tú estás escondiéndote a ti mismo. Dos caras se encuentran en esta habitación, pero nunca hay un verdadero encuentro, un encuentro real, una auténtica comunión entre estos rostros. ¿Pero por qué cambias tu rostro? Lo cambias porque si no lo haces, no pondrás suficiente atención en el rostro que estás mostrando y puede que el real fuera expuesto. Por esto la persona amada se vuelve totalmente distinta cuando se convierte en tu esposa. No es la misma ahora porque no puede ponerse un nuevo rostro. Está tanto contigo, que el verdadero rostro es revelado. Por la mañana será lo que realmente es y ahora es fea. En la playa estabas fascinado, pero por la mañana, en la cama, después de toda una noche, será tal y como es. Y cuando la has conocido por la mañana saliendo de la cama, has conocido su cara fea. Pero su cara no es fea porque ella sea fea. Es fea porque no esconde nada. Tú lo estás viendo todo. Ella lo está viendo todo. Entonces, cuando digo que un sanyasin continúe llevando el tipo de ropa, quiero decir que te liberes del cambio de ropa y del cambio de identidades, que te mantengas tal cual eres y seas expresivo tal como eres. Simplemente acéptate a ti mismo. En el momento en que te aceptas a ti mismo, otros empezarán a aceptarte. Pero eso es irrelevante. Tanto si te aceptan como si no, es irrelevante. Si piensas en cómo puede aceptarte la gente, entonces volverás a crear otra falsa cara. No hay nada sobre lo que pensar. Esto simplemente pasa. Así que cambio el nombre y la vestimenta solo para ayudar a la persona que está viviendo en la periferia.